Si alguna vez has leído la Torá, te puedes dar cuenta de que hay varios temas que se repiten, que constantemente los están tocando una y otra vez. Y entre esos, uno de los que más tocan o uno de los que más repiten es eso de que el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto. Entonces repiten de que fuimos esclavos en Egipto, estuvimos de esclavos en Egipto cuando salimos de la esclavitud de Egipto. Y uno se pone a pensar, bueno, si en ese momento de la historia hubiese existido una editorial y hubiesen dicho a Moshe, no, 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 eliminemos todo esto, dejémoslo una o dos veces para que así la experiencia de lectura de la persona sea amena y que no sea tan repetitiva o tan monótona. Sin embargo, sí existe una razón poderosa por la cual hay tanta insistencia en repetirlo. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que en lo personal te recomiendo quedarte ya que vamos a hablar sobre transmigración de almas. Vamos a hablar sobre cómo podemos eliminar el mal, cómo podemos eliminar el deseo egoísta y cómo podemos corregir este mundo haciendo las cosas más placenteras para nosotros, como comer, como tener relaciones sexuales y demás. Entonces, si te interesa, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenida a este episodio número 342, momento en que se publica este episodio es el día miércoles 31 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a ver por qué razones que la Torá es tan insistente repitiendo eso de que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y lógicamente, aclaro, al principio dije unas cosas que se pueden interpretar como que estoy mofando o estoy hablando mal de la Torá, pero todo lo contrario. Es el libro más increíble de magia jamás escrito. No hay un libro como ese y no hay otro suceso en la historia de la humanidad que haya cambiado tanto el curso de la humanidad como la precipitación de la Torá. Habiendo aclarado esto, podemos pasar a nuestro tema. Y es que esta pregunta de por qué la Torá es tan insistente ni siquiera es nueva, ni siquiera es mía, es algo que Larry también se preguntó y encontró la razón. Y para eso hay que poner un contexto. Y hay que entender que el pueblo de Israel, cuando llegó a Egipto, no llegó solo, llegó acompañado de la presencia divina porque había un grado de corrección que iban a tener que cruzar por ahí, y iban a ser alrededor de 400 años de esclavitud. Lógicamente salieron a los 210 por una historia que contamos en el episodio en el que hablamos de Pesach, pero en resumen de esa historia sería de que si ellos se hubiesen quedado un día más en la esclavitud de Egipto, este mundo hubiese sido destruido porque debido a la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel había caído tan bajo que ya iban a llegar a un punto en el cual no había vuelta atrás y por lo mismo hubiese tocado volver a iniciar la creación desde cero. Por fortuna pasó esto de la salida de Egipto y no hubo necesidad de destruir el mundo, sino de continuar con el proceso de corrección del mismo. Lógicamente, esa salida de Egipto no fue fácil, de hecho les costó alrededor de 14 años en el que Moisés estuvo todo el tiempo diezmando y diezmando el pueblo egipcio hasta que por fin salieron. No habían salido antes, ya que el Zohar nos dice de que los egipcios utilizaron todo tipo de magia para obligar al pueblo de Israel a permanecer esclavizados en Egipto. Y si uno se pone a leer la Torá, literalmente dice que ellos estaban de esclavos construyendo ciudades de ladrillo. Y aparecen los nombres de unas ciudades que, por ejemplo, una de ellas hace referencia a comer, al estómago. Pero como explicamos en el episodio de ayer, el 341, cuando la Torá habla de comer no se refiere al acto físico de poner un alimento, masticarlo y tragarlo, sino que se refiere a el hecho de comer de intelectos divinos para después con esos intelectos divinos alimentar mi emoción y mi acción para poder manifestar las cosas en este mundo físico. ¿A qué voy con esto? A que el pueblo de Israel no estuvo esclavo en Egipto como nos lo han vendido en las películas, de pronto en las religiones, que estaban allí y les daban látigo y los trataban mal y mejor dicho, que eran esclavo como lo que uno se imagina que es un esclavo. En realidad la esclavitud del pueblo de Israel era esclavitud de su deseo egoísta. O sea que los egipcios aprovechaban de que el pueblo de Israel les traía tanta prosperidad que los esclavizaban dándole toda la materia, les daban sexo, les daban comida, les daban propiedades, mejor dicho, utilizaban todos los placeres de la materia, todos los placeres egoístas para mantenerlos cautivos y que ni siquiera el mismo pueblo de Israel deseara salir de ahí.
Y esto lo podemos saber ni siquiera entrando a argumentos metafísicos, yéndonos a la arqueología, a algo histórico. Es que si la Torá dice de que duraron 210 años de esclavos y supuestamente estaban de esclavos construyendo ciudades de ladrillo, pero no se ha encontrado ningún resto de algo que haya sido construido de ladrillos, ¿qué implica? O que eran los peores esclavos del mundo porque no supieron construir nada que haya perdurado, o que simplemente esto es una caricatura que está mencionando otro tipo de cosas. Pero bueno, eso ya son otros temas. Porque como dijimos, y el Zohar también nos lo aclara, ellos, el pueblo de Israel era esclavo, pero del deseo de recibir para sí mismos. Recibían cosas, pero solo para satisfacer un deseo egoísta, más no por algo superior o altruista. Y sobre todo si tenemos en cuenta que cuando Yosef se reencontró con su padre, con sus hermanos en Egipto, y el mismo faraón le invitó a su familia para que se quedara a vivir con ellos durante los años de sequía y los siguientes, la tierra que Yosef le consiguió al pueblo de Israel en ese momento fue la tierra de Goshen, que era la tierra más próspera. Es más, ahí estaba el ganado de Egipto. Y si bien aquí no viene tanto el caso, lo menciono como algo curioso, es que Yosef le dijo a sus hermanos que cuando hablaran con el faraón y él les preguntara qué hacían, les dijera que eran ganaderos y otras actividades que los egipcios repudiaban. ¿Para qué? Para que no estuviesen tan cerca de los egipcios. O bueno, ganadero no, pastores de rebaño. O sea, en síntesis, el pueblo de Israel vivía súper bien, tenían la tierra más próspera dentro de Egipto, que en ese momento era el imperio más próspero del mundo, y por lo mismo, y tiene todo el sentido, cuando Moshe, después de los 14 años que duraron las plagas y demás, logran diezmar al pueblo de Egipto, lo debilitan al máximo para poder salir de Egipto, muchas de las personas del pueblo de Israel que estaban saliendo con Moshe querían quedarse con Egipto porque decían, bueno, pero si esta tierra es tan próspera, nosotros estamos bien porque ninguna de las plagas nos atacó, los egipcios son los que están debilitados, pues quedémonos con todo. Pero bueno, Moshe los sacó de ahí, avanzaron y en el desierto seguían con la idea de volver a Egipto. Y la razón por la que caminaron 40 años en el desierto fue porque muchos de ellos seguían añorando Egipto. Entonces, esa generación que estuvo en Egipto como esclavos, que los sacaron de Egipto, como seguían añorando Egipto, los pusieron a caminar hasta que toda esa generación muriera y solo pudiese entrar a la tierra prometida la generación que no añoraba Egipto, básicamente porque no conocía que era Egipto. Pero bueno, ya saliéndonos de esta parte de por qué el pueblo de Israel estuvo allí metido, entendamos por qué es que la presencia divina bajó con ellos hasta Egipto, porque estuvo con ellos acompañándolos en el exilio de Egipto. Y la razón por la cual estuvo ahí fue por el pecado o por la culpa de Adán, en ese pecado primordial de haber comido el fruto del árbol del bien y del mal, que en realidad ya lo hemos explicado en otros episodios y realmente fue que tuvo relaciones sexuales con Eva, primeramente él con una conciencia egoísta, con Eva en una conciencia más elevada, y después Eva lo tentó para que ella desde su conciencia egoísta tuviese sexo con la conciencia elevada de Adán. Entonces, esa mezcla de alimentar tanto a la conciencia elevada como a la conciencia animal fue lo que generó la mezcla de la impureza. O sea, cogieron intelectos divinos, el deseo de esos intelectos divinos que es prácticamente dar, contribuir, y lo mezclaron con el mal. Por eso es el árbol del bien y del mal. Cogieron atributos buenos y los mezclaron con malos, pero sabemos que el mal, o sea, Ra, es simplemente un acrónimo de Ratzon Smith, o sea, de deseo egoísta. Entonces no estamos hablando de que el bien y el mal exista, eso es solo una percepción autorreferencial de cada persona, sino que hay un deseo egoísta, o sea, un deseo de únicamente recibir para nosotros mismos. Por eso el pueblo de Israel cuando fue esclavo en Egipto fue esclavo del deseo de recibir para sí mismos, para poder corregir eso. Y ese deseo egoísta eran los arquetipos de la serpiente que fue la que hizo lo de tentar a Eva para que cayese y demás. Entonces, cuando Adán mezcló los arquetipos de la serpiente con los arquetipos del nuevo humano, o sea, ese ser más elevado con intelectos divinos que venía aquí a domesticar el animal, que es el cuerpo humano, al mezclarlos, podríamos decir que nos jodió a nosotros, porque nos intoxicó con esa impureza, ya que ese veneno de la serpiente quedó impreso en nosotros. Y la idea de este mundo de corrección es corregir eso. Y bueno, y también los mundos del caos anteriores a este, porque cuando crearon a Adán no fue el primer mundo, ya habían habido 7 mundos anteriores que se destruyeron, entonces no solo hay que corregir lo de Adán, sino también corregir a los mundos anteriores. Por lo mismo que es mal, que ya explicamos que es Ratzon Smith, el deseo egoísta, pero Ra, esa palabra de mal, tiene un valor numérico de 270, que podríamos decir que es la suma entre Taor, que es puro, y Tamé, que es impuro.
Tahor tiene valor numérico 220, Tamé, lo impuro, tiene valor numérico 50, y cuando yo mezclo lo puro con lo impuro, tal como lo hizo Adán con Eva en ese pecado, es que surge el mal, pero el mal visto desde el deseo egoísta. Y no voy a explicar esto tanto, porque ya lo hemos visto en otros episodios, pero prácticamente ese mal o el hecho de mezclar cosas puras con cosas impuras es cuando las personas hacen actos egoístas que saben intelectualmente que no deberían hacerlos y los justifican. Entonces, si van a decir una grosería a alguien, intelectualmente la persona sabe que eso es un uso incorrecto, un uso indebido de la boca y de la lengua, pero aún así lo hace y busca la excusa de que, no, es que él ya me dijo 3 groserías, entonces como me las dijo, está bien que yo les diga. Ahí lo que está haciendo la persona es mezclar esa parte pura con esa impura, y eso es lo que genera el mal en el mundo. O bueno, el deseo egoísta que al final manifiesta como consecuencia el caos en el mundo. Pero aquí nos surgiría otra pregunta ya después de haber explicado todo esto. ¿Por qué Egipto exactamente? Egipto, en hebreo Mitzrayim, tiene raíz con la palabra Metzar, lo cual implica estrechez, o sea que Egipto era el lugar más estrecho del mundo, no en tamaño, sino que era el lugar donde había la mayor concentración de chispas caídas, chispas de alma que habían caído debido a ese pecado de Adán, y por eso eventualmente el pueblo de Israel llegó allá, porque son los únicos encargados o los únicos capacitados para poder elevar de nuevo esas chispas caídas. Y de hecho Yosef llegó ahí, hizo todo un proceso de corrección que no vamos a hablar acá, y ya cuando se convirtió en el visir de Egipto, o sea, el segundo hombre más poderoso después del faraón, cuando estaba en esto de los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía, él inició ese proceso de corrección. Una de las cosas que hizo interesantes es que cuando ya Egipto, él administrando Egipto, se había quedado con las tierras de todos y se había enriquecido inmensamente, lo que hizo fue que cuando ya se pudo volver a cosechar, y como la corona de Egipto tenía todas las tierras de todos, entonces Joseph les dijo, listo, les voy a dar las tierras a ustedes, ustedes las trabajan y el 10% de todo lo que ustedes ganen nos los dan a nosotros. O sea, prácticamente institucionalizó el diezmo, porque uno de los diezmos que hay, porque hay varios diezmos para dar, uno de esos es darle al Estado o al sitio que administra la sociedad en la que yo vivo el 10% de lo que gano. Pero bueno, eso es un dato interesante. Lo más importante que él hizo o lo que intentó hacer respecto a esto de corregir las chispas caídas fue que, como también tenía toda la comida, a muchas personas les empezó a regalar comida solo si se circuncidaban, o sea, si hacían el Brit Milá, el pacto sagrado, porque lo que intentaba con eso era capturar la mayor cantidad de chispas de luz. De hecho, cuando Moshe salió de Egipto, ya después de lo de los 14 años de las plagas y que se abrió el Mar Rojo y demás, él salió con casi 3 millones de personas. Y con todas las personas del pueblo de Israel con las que salió Moshe, esas eran las mismas almas que estaban en el pueblo egipcio cuando Yosef llegó, o cuando también Israel, o sea, Jacob llegó a Egipto. Los egipcios de esa época reencarnaron y después se convirtieron en el pueblo de Israel que salió con Moshe. O sea que hubo una perfección en esa elevación de las chispas caídas. Todo eso también tiene su explicación, no va tanto al caso para no extender el tema. Y también otra cosa interesante que tuvo lugar cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto era un midrash que nos dice que en ese momento era cuando más en la historia del mundo las personas tenían hijos, porque en promedio las familias israelitas tenían entre 5 y 8 hijos. Y la Torá nos decía que el faraón estaba asustado de este pueblo de Israel por la forma en la cual se reproducían. Y es que tenían muchísimos hijos, pero bueno. La razón por la cual estuvo el pueblo de Israel ahí de esclavo en Egipto era porque, como eran los únicos capacitados de elevar las chispas, la idea era que elevaran todas las chispas. De hecho, se elevaron todas las chispas que habían en Egipto. Obviamente en el mundo hay un montón de chispas, pero ya lo veremos. En Egipto, que era la mayor concentración, ya se elevaron todas las chispas. Y por eso se dice que un alma de Israel no debería volver a Egipto porque ya no hay trabajo por hacer allá. Pero bueno, si tú quieres viajar a Egipto, no hay ningún problema con eso. O sea, tampoco nos pongamos religiosos con eso. Pero esto de extraer las chispas de los mundos del caos para elevarlas nuevamente no es algo que solo pasaba en ese momento, es algo que sigue pasando actualmente en nuestra vida, y nosotros lo hacemos incluso al realizar las acciones más simples, como comer, como tener relaciones sexuales. Con esas acciones es que nosotros podemos elevar chispas, porque se elevan más, en especial en aquellas que le dan placer al cuerpo. O sea, entre más placer le da una acción al cuerpo o una situación, más posibilidad o más cantidad de chispas posibles hay ahí. Y si la persona tiene la conciencia para realizar esas acciones, para afrontar esa situación, puede elevar las chispas que hay detrás de eso. Y de esa manera el mundo se rectifica.
Lógicamente, ya después de esta historia vendría que el pueblo de Israel volvió a la tierra prometida, la conquistó, se instalaron ahí, duraron varios años, tuvieron reyes y demás. Y cuando ya llegan los romanos, y desde ese momento vivieron en exilio, o sea, exiliados, repartidos por todo el mundo. Y la razón por la cual el pueblo de Israel fue exiliado y repartido por todo el mundo, porque no hay un lugar en este mundo donde no haya un pueblo de Israel. Y si no lo hay, es porque ya no hay chispas de luz que elevar en ese sitio. Y una persona que es del pueblo de Israel, que ya lo hemos explicado, pero creo que cometí el error al no hacerlo acá de pronto para una persona que llega y es nuevo en estos temas, que un alma del pueblo de Israel o un alma de Israel, de ese arquetipo de alma, es un alma que tiene ese deseo de adhesión con el Creador, ese deseo de espiritualidad. Y si tú estás escuchando esto, pues es casi, por no decir 100%, pero casi 100% probable que tú seas un alma del pueblo de Israel. Porque esto no tiene nada que ver con tener pasaporte del país de Israel, no tiene nada que ver con ser judío, ser cristiano, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una persona que le interesa la espiritualidad y por ese mismo interés y por ese desarrollo evolutivo en su nivel de alma es que tiene la capacidad de elevar chispas. Y por eso alrededor del mundo uno puede encontrar distintas personas. Y la razón por la cual esa persona está ahí es porque es la única capacitada para elevar las chispas de luz que están caídas en ese sitio y elevarlas. Pero bueno, ya no me amplío en ese tema porque mañana vamos a hablar precisamente de eso, de por qué estamos repartidos en el mundo, por qué nuestra alma eligió el sitio, la sociedad, los padres que nos tocaron, porque esa fue una elección de nuestra alma y tiene una razón de ser. Así que en el episodio de mañana lo veremos para que estés pendiente. Por lo pronto, sé que quedó claro esto de por qué la Torá insiste tanto con esto del exilio y de la esclavitud en Egipto, a sabiendas de que hubo otros pueblos que también nos exiliaron, que hubo otras circunstancias de las cuales también nos liberamos, pero hace tanta insistencia en esto y es porque fue el momento o uno de los momentos más claves en la historia a la hora de elevar chispas caídas. Y bueno, ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esta información le puede ser de interés a otras personas, compárteles este episodio con ellos, ya sea por tus mismas palabras, en una conversación, en alguna clase, que tú lo hagas o que me dejes ese trabajo a mí y compartas este episodio para que ellos lo escuchen. La segunda es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que son almas del pueblo de Israel, almas que están capacitadas para elevar chispas caídas y que ya lo están haciendo. Y si tú eres así o estás en proceso de transición para transformarte en esa alma de Israel evolucionada, este es el sitio para ti. Así que para ser parte de la comunidad, simplemente revisa en la descripción de este episodio, vas a encontrar dos enlaces. Uno sea un grupo de WhatsApp, otro sea un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo Telegram, pues ahí está el canal. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. Si por alguna razón decides no hacer parte de ninguno de los dos, eso no significa que seas esclavo de Egipto ni nada por el estilo. Al contrario, espero haberte aportado mucha luz con esto. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que le ves todas las chispas de alma que seas capaz de elevar. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.